Ezequiel 18. La responsabilidad del alma individual. A. La respuesta a un falso refrán. 1:1-3. Un refrán para no usar más. Vino a mi palabra de Jehová, diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? ¿Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán? Dios le habló a Israel con respecto a un refrán que se usaba comúnmente entre el pueblo judío en los días de Ezequiel. Y este era un refrán tan popular en ese tiempo que también se cita en Jeremías 31, 29-30, y de forma similar en Lamentaciones 5:7. 2. El pueblo de Israel respondió a la predicación de hombres como Jeremías y Ezequiel con clichés y proverbios, no con argumentos razonados. Smith. B. Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. El refrán era una protesta, una queja. La idea era que la generación actual estaba siendo castigada injustamente por lo que hicieron sus padres. Uno pensaría que si los padres comieron las uvas agrias, entonces los padres tendrían el sabor amargo en los dientes. Según el refrán, los padres no tenían el sabor amargo y los hijos sí. Y el refrán refleja un fatalismo materialista, una resignación a las reglas cósmicas inmutables de causa y efecto, una amarga parálisis del alma, que ha dejado a los exiliados sin esperanza y sin Dios. Bloch. 2. Tanto Jeremías como Ezequiel vieron esto como una doctrina perniciosa, porque inevitablemente conducía a un espíritu de fatalismo e irresponsabilidad. Si la culpa realmente pudiera atribuirse a una generación anterior, aquellos sobre quienes estaba cayendo el juicio podrían razonablemente ignorar cualquier sentimiento de pecado y acusar a Dios de injusticia. Taylor. 3. Los hombres todavía usan este refrán, y lo usan para mostrar que creen que el dicho es verdadero. De hecho, nunca se acuñó un dicho más falso. Se basa en una filosofía unilateral de la herencia. El refrán es a la vez un intento de escapar de la responsabilidad por el pecado, y una protesta contra el castigo. Morgan. C. Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Este refrán popular expresaba y promovía una idea popular. La idea era que Dios era injusto al no castigar a los padres como se merecían, e injusto al castigar a la presente generación. Y parece que aquellos que citaron este refrán malvado y esperaban acusar a Dios con él, encontraron refugio en distorsionar Éxodo 20, 4-6. Habían fallado, como muchos lo hacen hoy, en ver la fuerza de las palabras, odiarme y amarme. Por lo tanto, si amaran a Dios individualmente, no podrían estar sufriendo el castigo de los pecados de sus padres. Fine B. 2. El segundo mandamiento, Éxodo 20, 5,6. Había hablado del desastre acumulativo que se acumula cuando generación tras generación se niega a arrepentirse. Esta es también la enseñanza de Jesucristo, Mateo 23, 35-36. Ezequiel afirma que cada generación es responsable de romper la mala tradición o de mantener la buena. Wright. D. Nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Dios no aceptó el refrán solo porque era un mensaje popular. Los refranes eran una forma popular de medios o mensajes en el mundo antiguo, y a través de su profeta, Dios ordenó que este mensaje falso fuera expuesto, respondido y criticado. Y el hecho de que el refrán fuera popular no significaba que fuera cierto. 2.4. La respuesta al falso refrán. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. He aquí que todas las almas son mías. Dios comenzó su respuesta al refrán falso declarando un principio importante. Todas las almas pertenecen a Dios, tanto las almas de los padres como las de los hijos. Si Israel se quejaba de que las generaciones anteriores escaparon de las consecuencias de su pecado, Dios aseguró que Él tenía autoridad sobre todo. Y la idea del señorío de Yahvé sobre toda la vida humana es antigua. Después de todo,
Él es la fuente y el creador de todo, y sustenta la vida con su propio aliento. Bloch. 2. Bajemos siempre al principio de las cosas, cuando declaramos los derechos de Dios sobre los hombres. En lugar de solo suplicarles, afirmemos valientemente los derechos de Dios sobre ellos. Todas las almas son suyas, de los africanos como de los europeos, tanto de los paganos como de los cristianos nacidos, tanto de los que se afanan, se afligen, pecan, como de los que se paran en el círculo iluminado por el sol. Meyer. B. El alma que pecare, esa morirá, debido a que Dios tiene autoridad sobre todas las almas. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo, Dios prometió pronunciar juicio sobre cada alma culpable. Ninguno de los que deberían ser castigados por sus pecados escaparía a ese juicio. Y la palabra almas no debe entenderse en términos de espíritus desencarnados. El alma hebrea, nefs, representaba la totalidad de la persona o la fuerza vital dentro de ella. Taylor. 2. Algunos creen que Ezequiel solo trató con la vida o la muerte física en estos pasajes. El problema con esto es que seguramente hubo personas relativamente buenas e inocentes que murieron, físicamente en el juicio que cayó sobre Jerusalén y Judea. El libro de Job y toda nuestra experiencia personal nos enseña que a veces los malvados prosperan en esta vida y los justos sufren. Ezequiel debe tener en mente principalmente la vida y la muerte eternas de las personas. 3. Este gran hecho, del cual Ezequiel estaba tan plenamente consciente como nosotros, hace que sea imposible limitarlo a la muerte física, pero la muerte física en las Escrituras está vinculada con la muerte eterna. Wright. 3. 5-9, la promesa de vida al hombre justo. Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia. En la línea anterior Dios prometió que el alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, si un hombre fuere justo, Dios no condenará su alma a muerte. Ezequiel entonces comenzó a describir la naturaleza del hombre justo. Si no comiere sobre los montes, no come las comidas rituales que acompañaban a los sacrificios a los ídolos hechos en los lugares altos. Ni alzó los ojos a los ídolos, no mira ni da honor a los ídolos apreciados por otros en la casa de Israel. Ni violare la mujer de su prójimo, no comete adulterio y reserva el sexo para el vínculo del matrimonio. Ni se llegare a la mujer menstruosa, observa las leyes de pureza ritual descritas en Levítico 15, 19-31. Ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, tiene el corazón de justicia ordenado por la ley de Moisés, como en Deuteronomio 24, 12-13 y otros pasajes. No cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, no es alguien que toma, sino alguien que da a los demás. Que no prestare a interés ni tomare usura, obedece los mandamientos de Dios con respecto a los tratos financieros con los demás, honrando a Dios con su dinero. E hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, es un hombre de justicia y rectitud en su trato con los demás y entre los demás. Y ni tomare usura, tal interés estaba permitido por la ley de Moisés en el trato con los extranjeros, Deuteronomio 23:20, pero estaba estrictamente prohibido en los préstamos a los israelitas, Éxodo 22:25, Deuteronomio 23:19. Feinberg. 2. Clarke sobre la palabra hebrea para usura, nasach significa morder. La usura es propiamente llamada así, porque muerde y devora al principal. Usura significa, para nosotros, exigir intereses ilegales por dinero, y aprovecharse de las necesidades de un hombre para darle dinero en efectivo para sacar ganancias exorbitantes. Esto muerde al receptor en su propiedad, y al prestamista en su salvación. B. En mis ordenanzas caminare,
y guardare mis decretos. Todo lo anterior es una descripción general del hombre, o mujer, que es fiel al pacto que Israel hizo con Dios en los días de Moisés. Hoy nos relacionamos con Dios por un nuevo y mejor pacto, pero todavía entendemos el corazón de la antigua ley de Dios para la actualidad. C. Este es justo, este vivirá. Dios prometió que este justo finalmente viviría delante de él. En última instancia, no sufriría en la era venidera por los pecados de las generaciones anteriores. Y en Ezequiel 18, el profeta usará 3 ejemplos: un hombre justo, 18, 5-9, su hijo malvado, 18, 10-13, y su nieto justo, 18, 14-18. 3 reyes de Judá se ajustan a estas descripciones: Ezequías, Manasés y Josías. Feinberg. 4, 10-13, el hijo malvado del padre justo. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, si el justo mencionado en Ezequiel 18, 5-9 tiene un hijo malvado, que haga alguna cosa de estas, entonces ese hijo cargará con su propia culpa. B. Sino que comiere sobre los montes. En cada detalle, Ezequiel describió al impío como esencialmente la imagen opuesta del hombre descrito en Ezequiel 18, 5-9. Y, mientras que el primero hace todo lo posible para preservar la vida, incluso la de los pobres, para el segundo las vidas de los demás son prescindibles si interfieren con las propias actividades egoístas de esa persona. Bloch. ¿Se vivirá este? No vivirá, aunque este hombre malvado tuviera un padre justo, tendría que responder por su propio pecado. Su sangre será sobre él. Respondiendo al refrán mencionado en Ezequiel 18:2, este malvado comió las uvas agrias y sus dientes tendrán la dentera. Y su sangre será sobre él. Es plural, sangres, tanto la sangre del inocente que asesinó, como su propia sangre, que por ello perdió, la sangre de su propia alma y vida, es decir, toda la culpa de su miseria en el tiempo y la eternidad, caerá sobre sí mismo, quien trajo sobre sí todos esos dolores por sus propias maldades. Pole. 5, 14-18, el hijo justo del padre malvado. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo. Ezequiel usó el ejemplo del hombre impío retratado en Éxodo 18, 10-13 y su hijo. Si el hijo los ve y viéndolos no hiciere según ellos, puede vivir una vida justa. Y él no será más afectado por los crímenes de su padre, de lo que su padre fue beneficiado por la justicia de su abuelo. Clarke. B. No comiere sobre los montes. Ezequiel describió al hombre justo en los mismos términos de fidelidad al pacto que antes en el capítulo. Ezequiel 18, 5-9. Y la conducta de este hombre se presenta como la antítesis de la de su padre y un calco de la de su abuelo. Bloch. C. No morirá por la maldad de su padre. Si el hijo es justo, no sufrirá por los pecados del padre impío. Respondiendo al refrán de Ezequiel 18:2, si el padre comiera las uvas agrias, los dientes del hijo no tendrán dentera. D. Su padre, por cuanto hizo agravio, la justicia del hijo no justificaría al padre malvado. A causa de sus muchos pecados,
él morirá por su maldad. De nuevo, en los términos del refrán de Ezequiel 18:2, el padre malvado que comía las uvas agrias, tendría dentera. D. El principio de la responsabilidad del alma individual. 1. 19 a 20. Explicación del principio de que cada alma carga con su propia culpa. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. A. ¿Por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Dios invitó al Israel interrogador a mirar la pregunta desde un ángulo diferente. Padre e Hijo están vinculados. ¿Por qué el Hijo no debería ser culpable por lo que hizo el Padre? Y la pregunta de Dios suena un poco loca para nuestros modernos oídos individualistas. A menudo es difícil para nosotros relacionarnos con culturas donde hay un sentido mucho más fuerte de solidaridad familiar y comunitaria, donde lo que uno hace afecta a todo el clan o a toda la comunidad. 2. Tenemos que reflexionar que, por más razonable que nos parezca, habituados como estamos al sentido de la responsabilidad personal, era una idea revolucionaria presentarla a los contemporáneos de Ezequiel. Se sentían más cómodos con la idea de la justicia y la culpa colectivas. Walter y Hebb. 3. La solidaridad comunitaria y la responsabilidad empresarial eran hechos, de los que la experiencia daba testimonio. El objetivo de Ezequiel es mostrar que no son los únicos hechos. La comunidad redimida de Dios es una nación de personas justas o arrepentidas. Taylor. B. Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia. Dios repitió el principio de que Él mira a las personas como individuos ante Él. Ciertamente, hay maneras en que Dios puede bendecir o juzgar a las personas en comunidad, pero en lo que respecta a la eternidad, Dios observa cada vida de manera individual. C. El alma que pecare, esa morirá. Así como Dios juzga a cada hombre y mujer individualmente, los justos serán justificados y los impíos serán juzgados. No serán justificados ni condenados por razón de familia o comunidad. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. D. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Este principio se establece tan clara y repetidamente en Ezequiel 18 que no hay duda de su verdad o importancia. Sin embargo, debe decirse que hay dos excepciones significativas a este principio. Y el Nuevo Testamento nos enseña claramente que la culpa de Adán pasó a toda la raza humana, y que la justicia de Jesucristo se pasa a todos los que creen en él. Romanos 5, 12-19. Estos dos hombres absolutamente únicos en toda la humanidad como cabezas representativas de la humanidad ven su respectiva maldad y justicia sobre los demás. 2, 21-23. El deseo de Dios de que los malvados se conviertan. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió, no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá, si se apartare de sus caminos? De cierto vivirá. Para enfatizar, Dios repitió este principio una y otra vez. La puerta del arrepentimiento y la restauración está abierta para cualquier hombre impío. El ladrón en la cruz, que porque se arrepintió, entró en el paraíso después de una mala vida, mostraría esto más adelante, Lucas 23, 39-43. Y uno puede sentir la emoción de Ezequiel cuando anuncia el veredicto para aquellos que cumplan con estas condiciones. Ciertamente vivirá. Él no morirá. Los actos de rebelión del pasado serán descontados, y su justicia presente será todo lo que importa. Bloch. B. Todas las transgresiones que cometió, no le serán recordadas. Dios no prometió una restauración probatoria para el impío que se arrepiente, sino una restauración completa. Y deja los tuyos, y nunca sufrirás por los pecados de otros. Paul.
2. La lección de estos dos ejemplos es obvia y respondía a sus preguntas. Las personas determinan su propio carácter y destino por las decisiones que toman. Ni los exiliados en Babilonia ni los ciudadanos en Jerusalén fueron prisioneros ni víctimas de algún determinismo cósmico que los obligara a actuar como lo hicieron. Wiersbe. C. ¿Quiero yo la muerte del impío? En esto Dios explicó un principio básico acerca de su naturaleza y trato con la humanidad. Dios no se complace especialmente en la muerte de los impíos. El corazón de Dios es que el impío se arrepienta, se vuelva de sus caminos y viva. Dios no es sádico ni cruel, haciendo imposible el arrepentimiento porque le encante ver sufrir a la humanidad. Y esto es lo que la audiencia de Ezequiel necesita para liberarse de su esclavitud de depresión y desesperanza. Una nueva visión de Dios, un Dios que está del lado de la bendición y la vida, no del lado de la maldición y la muerte. Bloch. 2. La humanidad pecadora normalmente ve el juicio como el deleite de Dios. Nada podría estar más lejos del deseo de Dios. De lo contrario, no habría enviado a su único Hijo para ser juzgado en la cruz por el pecado de todo el mundo. 1 Juan 2, 1, 2. Alexander. 3. Es el anhelo, la voluntad y el propósito del Señor que los hombres se salven. Tal anhelo debe ser compartido por todo predicador que se aventure a hablar del juicio de Dios. Taylor. 4. El hecho de que Dios no se complazca en la muerte del impío no significa que no vaya a suceder. El deseo general de Dios para toda la humanidad es que se arrepientan, se vuelvan a Él y sean salvos. Sin embargo, Él no perdonará los requisitos de justicia y santidad para aquellos que rehúsan volverse a Él. Y si Dios no puede complacerse en la muerte del impío, no puede haber hecho un decreto para abandonarlo a la maldad de su naturaleza, y luego condenarlo por lo que no pudo evitar. Porque como Dios no puede hacer nada con lo que no está complacido, no puede decretar nada con lo que no esté complacido. Pero a Él no le complace la muerte de un pecador. Por lo tanto, no puede haber hecho un decreto para llevarlo a esta muerte. Clarke. 3. 24. La promesa de juicio de Dios para el justo que se aparta. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Mas si el justo se apartare de su justicia, Dios no prometió refugio para el hombre aparentemente justo que se vuelve a las abominaciones e idolatría de los impíos. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Esto es trágico pero cierto. La vida justa de un hombre o una mujer que han sido reconocidos por ella, puede ser olvidada ante Dios y el hombre por un giro hacia la iniquidad. Cuando ese sea el caso, Dios prometió que a causa de sus pecados morirá. Y, aunque el V24 plantea dificultades en el contexto del NT de la perseverancia final de los santos, tales advertencias deben permanecer en las Escrituras. Ninguna persona, creyente o no creyente, tiene el derecho de decir, porque una vez fui justo, no importa si me estoy hundiendo en el pecado ahora. Wright. 4. 25 a 29. La declaración final de Dios de la justicia de sus caminos. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente, vuestros caminos no son rectos. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Para enfatizar, Dios una vez más repite los principios de su juicio y la razón de ellos. Israel no era justo por esperar encontrar culpabilidad o inocencia en otras generaciones. Cada alma se presentaría sola ante Dios. Y,
si bien afirman ser víctimas de una ley universal inmutable que vincula su destino a la conducta de sus padres, en realidad se perciben a merced de un Dios caprichoso, cuyas acciones son impredecibles y arbitrarias. Block. B. Oíd ahora, casa de Israel, debido a que el error estaba tan profundamente arraigado, Dios contrarrestó su error y tuvo que ser fuerte y repetitivo. 5. 30 a 32. La declaración resumida y el llamado a la acción. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. El error de creer en la salvación o condenación comunitaria o familiar es tan serio y peligroso que Dios, inequívocamente, enfatizó la responsabilidad del individuo ante Dios. Y puede ser cierto que en mi ser físico he heredado tendencias a algunas formas de maldad de mi padre, pero en el hecho de mi relación esencial con Dios hay fuerzas disponibles para mí más y más poderosas que todas estas tendencias. Ni la justicia ni el mal son hereditarios. Morgan. B. Apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Debido al principio de responsabilidad individual ante Dios, es absolutamente esencial que cada alma se arrepienta y evite que su iniquidad se convierta en su ruina. Y las personas no pueden contar con un tesoro de buenas obras pasadas para asegurar su bienestar futuro, ni necesitan desesperarse de un tesoro de maldad que les impida disfrutar de la vida. Block. Se haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En esto, Ezequiel señaló a todos sus oyentes y lectores a esperar el nuevo pacto, Deuteronomio 30, 1-6, Jeremías 23, 1-8, Jeremías 31, 31-34, Jeremías 32, 37-41, Ezequiel 11, 16-20, Ezequiel 36, 16-28, Ezequiel 37, 11-14, 37, 21-28. Esto haría posible la transformación de vida tan anhelada por aquellos que se arrepienten. Y, más tarde, Ezequiel hablaría más sobre cómo Israel finalmente se apropiaría de un nuevo corazón y espíritu. 36 horas y 26 minutos. El arrepentimiento estaba disponible para el pueblo de Israel en los días de Ezequiel. Alexander. D. Porque no quiero la muerte del que muere. Una vez más en esta sección, Dios enfatizó este principio, establecido por primera vez en Ezequiel 18:23. Dios consideró importante que todos entendieran que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Y recuerden que el Señor Jesús lloró junto al sepulcro de Lázaro, aunque lo iba a traer de vuelta a esta vida. La muerte entró por el hombre, no por obra de Dios, sino por el pecado del hombre. Meg. 2. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué deben ir al infierno mientras el reino de Dios está abierto para recibirlos? ¿Por qué deben ser esclavos del diablo, cuando pueden ser hombres libres de Cristo? ¿Por qué morirán? Clarke. Convertíos, pues, y viviréis. Dios terminó esta profecía con una fuerte y dramática exhortación y aplicación. El pueblo de Dios debe convertirse y vivir. No deben tener confianza fatalista o desesperanza en sus antepasados o descendientes. Dios ha ofrecido una manera para que la humanidad venga a Él, y deben venir como individuos. Y a los que presumen de la gracia de Dios, les envía una severa advertencia. A los que desesperan de la vida, les ofrece esperanza. En ambos aspectos proporciona un saludable correctivo a un enfoque sistémico del mal y el sufrimiento humano que absuelve al individuo de la responsabilidad de su propia vida y destino.